La escena política española volvió a estremecerse cuando Gabriel Rufián, con ese estilo directo, irónico y quirúrgico que lo caracteriza, destrozó en apenas 2 minutos el discurso vacío, agresivo y profundamente reaccionario de Vox en el Congreso. No fue una intervención más. No fue un simple intercambio parlamentario. Fue un momento que condensó algo mucho más profundo, la confrontación entre dos modelos de país radicalmente opuestos. Y Rufián, con precisión milimétrica, puso ante el espejo a la ultraderecha, exponiendo su hipocresía, su falta de propuestas reales y su obsesión por utilizar el miedo como arma política. El impacto de esos 2 minutos fue instantáneo. Las redes ardieron. Los medios se vieron obligados a comentar el choque. Incluso quienes no suelen seguir la política quedaron atrapados por la contundencia de sus palabras. ¿Por qué? Porque Rufián hizo algo que la izquierda necesita hacer más a menudo: recordar que Vox no es un partido normal, no es una fuerza más del Parlamento, no es una opción legítima dentro del espectro democrático tradicional. Vox es un proyecto reaccionario construido sobre discursos de odio, mentiras deliberadas y una nostalgia tóxica por un pasado autoritario que España ya superó. Y alguien tenía que decirlo así, sin rodeos, sin miedo, sin matices. Rufián, como pocas veces se ha visto en el hemiciclo, se permitió desnudar la estrategia de Vox ante la mirada de todos. Lo señaló por lo que son: un partido que vive de provocar, de dividir, de enfrentarse a los más vulnerables mientras protege a los más poderosos. Un partido que habla de patria pero desprecia a la gente que la compone. Un partido que se dice defensor de la libertad mientras quiere restringir derechos a mujeres, migrantes, trabajadores y colectivos LGTBI. Un partido que denuncia una supuesta dictadura progre mientras fantasea abiertamente con un Estado autoritario. Un partido, en definitiva, que le tiene miedo a la realidad porque sabe que en la realidad no tiene nada que ofrecer. La intervención de Rufián fue un antídoto frente a ese veneno discursivo. Explicó con claridad, con humor y con memoria histórica que Vox no representa ninguna solución, sino un retroceso. Que su proyecto no es modernizar España, sino devolverla a un modelo de país excluyente, jerárquico, desigual y dominado por élites que nunca responden ante nadie. Y su bofetada dialéctica tuvo un efecto que pocas veces se consigue: dejó a la ultraderecha sin respuesta. Ni un solo argumento, ni una réplica decente, ni una mínima capacidad para contrarrestar lo que acababan de escuchar. Porque cuando se dice la verdad de forma clara, la mentira no encuentra refugio. La clave de esos 2 minutos está en algo que mucha gente pasa por alto: Rufián no habló solo para Vox. Habló para la ciudadanía. Habló para quienes están saturados de discursos de odio. Habló para quienes sienten el avance reaccionario en sus barrios, en sus centros de trabajo, en sus vidas. Habló para una izquierda que a veces cae en la tentación de ser demasiado técnica, demasiado abstracta, demasiado prudente. Habló para quienes necesitan que alguien ponga nombre a lo que está pasando, que la ultraderecha utiliza la política no para solucionar problemas, sino para convertir la convivencia en un campo de batalla. Lo que dijo Rufián, y la forma en que lo dijo, recordó a millones de personas que la política no solo se hace con datos o leyes, sino con principios. Y que cuando esos principios están en juego, no basta con debatir, hay que confrontar. No basta con explicar, hay que señalar. No basta con responder, hay que desarmar retóricamente a quien hace del odio un programa político. La intervención funcionó porque fue emocional, política y pedagógica al mismo tiempo. Fue emocional porque reflejó la indignación legítima de una sociedad cansada de escuchar discursos que criminalizan a los más vulnerables. Fue política porque desmontó, una por una, las bases argumentales de Vox. Y fue pedagógica porque mostró que la mejor manera de enfrentar a la ultraderecha no es ignorarla, sino exhibir su vacío ideológico. Hay quien dice que enfrentarse a Vox directamente les da visibilidad. Pero lo que Rufián hizo no fue darles altavoz, fue quitarle su disfraz. Y cuando la ultraderecha pierde el disfraz, pierde el poder. Vox necesita parecer fuerte, pero es débil cuando lo expones. Necesita parecer patriótico, pero su patriotismo es una excusa para el odio. Necesita parecer valiente, pero es profundamente cobarde cuando se trata de hablar de los problemas reales: vivienda, desigualdad, precariedad, servicios públicos, fiscalidad justa, redistribución, derechos sociales. Sobre esos temas, Vox no tiene nada que decir, porque su proyecto no es gobernar, es destruir. Los 2 minutos de Rufián también dejaron claro que la ultraderecha no sabe debatir. Saben gritar, saben insultar, saben repetir consignas vacías, pero no saben debatir. No saben responder cuando se les confronta con hechos, con memoria histórica, con argumentos sólidos.
Su discurso depende del ruido, y Rufián lo silenció. Depende del miedo, y Rufián lo ridiculizó. Depende del odio, y Rufián lo desactivó. Por eso tanta gente reaccionó con alivio y entusiasmo. Porque en ese breve momento, la política recuperó algo esencial, la dignidad. Ver a un representante público plantar cara, sin complejos, a quienes intentan destrozar la convivencia democrática, es una bocanada de aire fresco en un país donde demasiado a menudo la ultraderecha marca la agenda mediática. Rufián hizo algo más. Recordó que la izquierda también puede ilusionar desde el discurso. Que la firmeza no es patrimonio de la derecha. Que se puede ser contundente sin caer en la deshumanización. Que se puede decir la verdad sin disfrazarla de tecnicismos. Que se puede hablar claro, mirar de frente y desmontar la mentira reaccionaria sin miedo a las consecuencias. Y es que, en el fondo, Vox teme algo mucho más que las críticas. Teme que la ciudadanía se dé cuenta de que su proyecto político es un fraude. Que su supuesta defensa de la libertad es una excusa para arrebatar derechos. Que su defensa de la unidad es una excusa para reprimir cualquier diversidad. Que su defensa de la seguridad es una excusa para perseguir minorías. Y que su patriotismo no es amor a España, sino odio al diferente. Rufián, al ponerlo en evidencia, tocó el nervio más sensible de la ultraderecha, su inseguridad profunda. Vox no soporta que se le vea como realmente es, un movimiento reaccionario que intenta disfrazarse de patriotismo moderno, pero que lleva dentro la lógica política del franquismo sociológico que aún sobrevive en ciertos sectores. Lo que ocurrió en esos 2 minutos quedará en la memoria política colectiva porque marcó un punto de inflexión. No por el ataque en sí, sino por la claridad con la que se desmontó a Vox. Porque recordó algo que la izquierda debe tener siempre presente, que frente a la ultraderecha, la tibieza no funciona. Lo único que funciona es la verdad dicha sin miedo. Y en ese momento, Rufián dijo la verdad. La intervención de Gabriel Rufián contra Vox no fue un simple zasca, como algunos intentan reducirlo para hacerlo más superficial. Fue la demostración de que, cuando la izquierda habla con claridad, con convicción y desde la realidad material de la gente, la ultraderecha queda completamente desnuda. Y ese es, precisamente, el motivo por el que aquellos 2 minutos se viralizaron con tanta rapidez. Porque la ciudadanía reconoció en sus palabras una verdad que lleva demasiado tiempo silenciada en el debate público. La política española ha sufrido una contaminación constante de discursos reaccionarios durante los últimos años. Vox ha logrado imponer temas, obligar al resto a discutir desde sus marcos ideológicos, multiplicar el ruido y desplazar el eje del debate hacia cuestiones identitarias, simbólicas o directamente inventadas. Han convertido la bronca en estrategia. Han hecho del miedo una herramienta. Han usado la crispación como combustible. Y en ese ambiente cargado de tensión, muchas fuerzas progresistas han caído en la trampa de responder desde la defensiva, desde la explicación técnica, desde la prudencia excesiva. Es decir, desde donde la ultraderecha quiere que respondan. Rufián rompió esa dinámica de un golpe. No debatió en el terreno que Vox quería. No entró en sus provocaciones. No trató de demostrar que él tenía razón dentro del marco mental que Vox propone. Hizo algo mucho más eficaz. Rompió el marco, lo dinamitó, lo sacó del hemiciclo y obligó a la ultraderecha a escuchar una realidad que no pueden manipular. Ese es el núcleo de su intervención. No contestó a Vox, les expuso. Y es ahí donde reside su valor político. Rufián no les respondió con datos fríos, aunque podría haberlo hecho. No les respondió con insultos, aunque ellos lo hacen constantemente. No les respondió con agresividad, aunque su provocación permanente lo invita. Les respondió con verdad política, con memoria histórica, con análisis social. Les habló a ellos, sí, pero en realidad habló para la ciudadanía, para quienes observan con preocupación el avance del odio como herramienta de propaganda. Porque una de las grandes trampas de Vox es su capacidad para fingir que habla en nombre de la gente. Se atribuyen la exclusividad de la calle, como si fueran la voz auténtica del descontento popular. Se presentan como un partido que defiende al ciudadano común, cuando sus políticas benefician únicamente a las élites económicas, a los grandes patrimonios, a las estructuras de poder más conservadoras del país. Vox es un movimiento profundamente elitista que disfraza su elitismo con gritos, banderas y discursos patrioteros. Rufián desmontó esa ficción. Explicó que Vox no tiene nada que ofrecer a quienes luchan por llegar a fin de mes, a quienes sufren la precariedad laboral, a quienes no pueden pagar el alquiler, a quienes sobreviven en barrios abandonados por los poderes públicos, a quienes necesitan servicios sociales fuertes, a quienes exigen igualdad real. Vox no gobierna para ellos.
Vox utiliza su malestar, pero nunca actúa para aliviarlo. Lo instrumentaliza, lo convierte en rabia, la dirige hacia colectivos vulnerables y luego desaparece cuando toca legislar para mejorar la vida de la gente. Ese es el corazón de la ultraderecha. El odio es un sustituto barato para la política real. Y Rufián lo dijo con toda claridad, recordando que Vox no defiende a la gente, sino a un modelo de país reaccionario donde las desigualdades se normalizan y donde el poder se hereda, no se gana democráticamente. La ultraderecha quiere mantener un país dividido entre los buenos y los enemigos, entre quienes merecen derechos y quienes no, y ese es un mensaje que, por desgracia, cala en sectores afectados por la desesperanza económica, porque el odio es siempre más fácil de entender que la complejidad social. Pero ahí está la clave, la izquierda también puede hablar claro, también puede conmover, también puede conectar emocionalmente. No es patrimonio de la ultraderecha. Los 2 minutos de Rufián recordaron algo que a veces olvidamos. La claridad es revolucionaria. Cuando explicas lo que ocurre sin complejos, sin tecnicismos, sin miedo al que dirán, la ciudadanía escucha. Cuando hablas con la firmeza de quien sabe que tiene razón, el discurso entra. Cuando desmontas las mentiras sin vacilar, el odio pierde fuerza. Por eso la intervención resonó tanto. Además, Rufián hizo algo crucial, devolvió al debate la memoria histórica. Y esto es fundamental. Vox odia la memoria porque la memoria evidencia quiénes son. La memoria muestra que los discursos de odio no son nuevos. Que ya existieron. Que ya destruyeron vidas. Que ya nos llevaron a un país gris, injusto, violento y sin libertades. Vox intenta blanquear ese pasado, lo llama nostalgia, lo llama valores tradicionales, lo llama defensa de la nación. Pero la memoria los desarma. Y Rufián se la arrojó en plena cara. El silencio de Vox tras la intervención no fue casual. No pudieron responder porque las respuestas de la ultraderecha solo funcionan cuando los demás aceptan su marco. Pero cuando se les muestra como realmente son, su discurso no tiene defensas. Es humo, es ruido, es resentimiento. Y la ciudadanía lo vio. Lo vio en directo. Lo vio en redes. Lo vio repetido en miles de vídeos. Lo vio en memes que, por una vez, no ridiculizaban a un político progresista, sino que hacían justicia con quienes usan la política para sembrar el odio. Pero la intervención de Rufián también nos enseña algo sobre la batalla cultural que vivimos. La izquierda no puede tener miedo de ser contundente. El progresismo español ha caído demasiadas veces en la trampa de pensar que ser firme es copiar a la derecha. Nada más lejos. La firmeza no es patrimonio de nadie. La firmeza es un deber cuando lo que está en juego es la igualdad, la justicia social y la democracia. Vox avanza porque grita sin freno. La izquierda avanza cuando habla con claridad. Rufián demostró que el Congreso no tiene por qué ser un espacio donde la ultraderecha imponga su agenda. Que se puede revertir la dinámica. Que no todo tiene que girar alrededor de sus provocaciones. Que se puede dejar en evidencia que su único proyecto es destruir al adversario. Esto plantea un reto inmediato para la izquierda parlamentaria y social. Entender que el combate cultural no se libra solo en las leyes, sino en los discursos. Que no basta con tener razón, hay que saber transmitirla. Que no basta con ser técnicamente sólidos, hay que ser políticamente combativos. Y en ese sentido, los 2 minutos de Rufián fueron una lección en comunicación política. Una lección sobre cómo enfrentar a la ultraderecha sin caer en su trampa y sin abandonar los principios. Una lección sobre cómo recuperar el espacio discursivo que Vox arrebató durante años. Porque lo que está en juego no es una simple disputa parlamentaria. Lo que está en juego es un modelo de sociedad. Vox quiere una España donde los derechos se recorten, donde las libertades retrocedan, donde el diferente sea perseguido, donde la crítica sea criminalizada, donde la mujer sea devuelta a roles subordinados, donde los migrantes sean tratados como enemigos y donde la democracia se vacíe por dentro. Frente a eso, la izquierda tiene la obligación moral de plantar cara cada día. Y cuando lo hace con la contundencia y la lucidez de Rufián, demuestra que la ultraderecha no es invencible. Que es vulnerable. Que su discurso no aguanta un análisis honesto. Que cuando se confronta con la verdad, se derrumba. Lo más revelador de aquellos 2 minutos de Gabriel Rufián no fue únicamente la claridad de sus palabras, sino el silencio que generaron en la bancada de Vox. Un silencio incómodo, espeso, casi defensivo, que decía más que cualquier réplica improvisada. Porque la ultraderecha española es experta en gritar cuando tiene el control del discurso, cuando puede tergiversar datos, inventar enemigos y escupir consignas sin que nadie les cuestione. Pero cuando se les enfrenta con la realidad,
Una realidad que no pueden negar, una realidad que los desenmascara. Ese grito desaparece. No saben moverse en un terreno donde el odio no es suficiente. Ese silencio fue político. Y fue histórico. Fue la evidencia de que la ultraderecha solo es fuerte cuando se le permite construir ficción. Cuando se enfrentan a la verdad, se desmoronan. Y lo que Rufián hizo, con una destreza que no muchos parlamentarios poseen, fue destruir ese refugio de ficción en el que Vox se protege. Les dijo que no defienden a la gente trabajadora, y es cierto. Les dijo que no tienen proyecto de país, y es cierto. Les dijo que viven del odio, y es cierto. Les dijo que su nostalgia no es inocente, que es peligrosa, y también es cierto. Les dijo lo que millones piensan y no siempre encuentran quien lo exprese con esa contundencia. Porque la ultraderecha no existe para gobernar, existe para impedir que otros gobiernen. Existe para sabotear, para dividir, para encender conflictos donde antes había convivencias, para inventar amenazas donde antes había debates democráticos. Vox es un proyecto político que se nutre de la crisis, no de la solución. Necesitan un país crispado para sobrevivir. Necesitan un enemigo para existir. Necesitan un adversario al que odiar porque sin odio no tienen nada. Rufián les negó ese enemigo. No cayó en la provocación de responder desde el odio. Lo hizo desde la lucidez. Y esa es la mayor amenaza para Vox. La ultraderecha crece cuando domina el terreno emocional. Pero cuando la izquierda responde con claridad, con análisis, con memoria histórica, con firmeza ética, su discurso pierde fuerza. Se vuelve evidente que detrás del ruido no hay nada. Detrás de la teatralidad parlamentaria no hay proyecto. Detrás de la bandera no hay país. Detrás del grito no hay soluciones. Y este punto es crucial. Vox se presenta como la alternativa para quienes están enfadados con el sistema. Pero no representa a esos enfadados. Se aprovecha de ellos. Utiliza la frustración social provocada por décadas de desigualdad y precariedad generadas precisamente por las políticas de la derecha. Vox es un producto de la crisis neoliberal, no su solución. Se alimenta del abandono institucional, pero propone más abandono. Se alimenta de la desesperación, pero propone más desigualdad. Se alimenta del miedo, pero ofrece más miedo. Cuando Rufián enumeró, con solo unas pocas frases, la verdadera raíz de su proyecto, odio, mentira, nostalgia autoritaria, desmontó la narrativa de Vox por completo. Porque Vox no quiere hablar de esos elementos. Quiere parecer un partido moderno, valiente, protector de la gente de bien. Pero su gente de bien excluye a demasiados. Excluye a mujeres que exigen igualdad, a migrantes que buscan dignidad, a trabajadores que demandan derechos, a jóvenes que quieren futuro, a familias que necesitan vivienda, a personas LGTBI que reclaman libertad, a quienes viven en los márgenes y exigen justicia. La ultraderecha quiere un país pequeño, cerrado, homogéneo y obediente. Y la realidad es que España es un país diverso, plural, complejo y profundamente democrático. Ese es el verdadero choque, y eso es lo que Rufián subrayó sin decirlo directamente. Vox no encaja en la España del siglo XXI. Vox encaja en la España del pasado, una España que fracasó, que reprimió, que dividió, que empobreció, que negó derechos básicos. Una España que no volverá, no porque la izquierda lo diga, sino porque la ciudadanía no lo permitirá. Los 2 minutos también tuvieron un efecto psicológico interesante sobre la ultraderecha, los descolocaron. Vox se mueve bien en un terreno donde ellos mandan, donde provocan, donde se hacen pasar por víctimas, donde instrumentalizan cada gesto de la izquierda para alimentar su narrativa de persecución. Pero cuando alguien los enfrenta desde la verdad, sin insultar, sin exagerar, sin darles excusas para victimizarse, se quedan sin manual. No saben cómo responder porque su discurso está diseñado para pelear contra caricaturas, no contra argumentos reales. Ese fue el golpe maestro de Rufián, los trató como lo que son, no como lo que dicen ser. Y eso los dejó sin guión. Mientras tanto, en el resto del hemiciclo, la escena fue reveladora. La derecha tradicional, el PP, se quedó en silencio también, pero por razones distintas. Porque aunque públicamente intenten distanciarse de Vox, en el fondo dependen de ellos. Los necesitan para gobernar en ayuntamientos y comunidades. Los necesitan para mantener su poder territorial. Los necesitan para sostener una agenda política basada en el retroceso social. El PP sabe que Vox es una amenaza para la democracia, pero necesita a Vox para sobrevivir electoralmente. Esta es la contradicción moral de la derecha española.
Se presenta como defensora de la Constitución mientras pacta con quienes quieren vaciarla por dentro. Se presenta como garante de la estabilidad mientras es cómplice del odio que Vox difunde. Se presenta como el partido de Estado mientras se entrega a la extrema derecha cada vez que necesita sumar escaños. El discurso de Rufián también les habló a ellos, aunque no se notara. Les recordó que la derecha española ha cruzado líneas peligrosas al legitimar a Vox, al convertirlo en socio, al normalizar sus discursos. Les recordó que cuando se permite que la ultraderecha marque la agenda, todo el país pierde. Pierden los derechos, pierde la convivencia, pierde la democracia. Pero el PP prefirió callar. Prefirieron mirar hacia otro lado. Prefirieron dejar que Vox soportara la humillación solos, sin darse cuenta de que también era una humillación para ellos, la humillación de quedar retratados como rehenes ideológicos. Ese es uno de los efectos más profundos de los 2 minutos de Rufián, que no solo desmontaron a Vox, sino que exhibieron al PP como una derecha sin valentía, sin proyecto y sin capacidad para frenar a los ultras que ellos mismos han alimentado. Pero el impacto trasciende la política institucional. En la calle, la reacción fue espontánea. Millones de personas compartieron el vídeo no solo porque fuera contundente, sino porque les ofrecía algo que la política progresista no siempre consigue ofrecer, una narrativa clara frente al odio. Durante años, la ultraderecha ha conseguido imponer marcos de debate basados en el resentimiento, y lo ha hecho con gran habilidad emocional. Pero Rufián devolvió esa capacidad al campo progresista. Demostró que es posible ganar la batalla emocional diciendo la verdad. Que no hay que caer en la bronca para enfrentarse a la bronca. Que la ética puede ser comunicativamente poderosa. Ese es un aprendizaje crucial para el futuro de la izquierda. No basta con tener buenos datos, buenas políticas o buen programa. Hace falta dominar el terreno del discurso, la emoción, la claridad. Y esos 2 minutos fueron un recordatorio de que la izquierda sí tiene perfiles capaces de hacerlo. Finalmente, hay un aspecto que explica por qué este episodio será recordado. Reveló el miedo real de la ultraderecha. Vox no teme a la izquierda por sus políticas, teme a la izquierda cuando habla claro. Los 2 minutos de Gabriel Rufián que hicieron temblar a Vox no solo fueron un acto de valentía discursiva, sino un espejo en el que España pudo ver con total claridad lo que está en juego políticamente en este país. En esos pocos segundos, la ultraderecha quedó expuesta, sin argumentos, sin proyecto, sin propuesta. Y ese vacío, ese desierto ideológico que hay detrás de la pose, del grito, del insulto, fue revelado de una forma tan contundente que incluso muchos de sus votantes se sintieron desconcertados. No porque dejaran de apoyar a Vox de inmediato, sino porque por primera vez vieron cómo se derrumba la impostura cuando alguien les habla de frente, desde la verdad y desde la dignidad democrática. La intervención de Rufián ha dejado una huella profunda porque ha demostrado algo esencial. La ultraderecha no es fuerte, parece fuerte cuando nadie se atreve a confrontarla. Vox ha vivido del silencio cómplice de una parte del país. Ha prosperado gracias a la tibieza de una derecha tradicional que ha preferido normalizar su presencia antes que asumir su responsabilidad histórica. Ha crecido porque muchos líderes progresistas han preferido evitar el choque directo, por miedo a alimentar la polarización. Pero la polarización no la crea quien denuncia el odio, la crea quien lo siembra. Y Vox lleva años sembrando odio sin que nadie se lo haya dicho de forma tan clara, tan simple y tan efectiva como lo hizo Rufián. Pero para entender por qué este episodio ha sido tan importante, hay que ir más allá del impacto viral. Hay que analizar cómo afecta a cada actor político, cómo transforma el marco del debate y qué puertas abre para el futuro. Para Vox, este momento representa un golpe simbólico que erosiona su autoridad discursiva. La ultraderecha necesita parecer segura de sí misma, necesita mostrar fuerza, necesita proyectar la imagen de que tiene respuestas contundentes a todo. Pero cuando alguien los deja sin palabras, aunque sea por unos segundos, la fachada se resquebraja. Y una fachada resquebrajada es lo peor que le puede ocurrir a un proyecto autoritario. Porque estos proyectos se sostienen en la ilusión de invulnerabilidad. Cuando la gente ve que no son invulnerables, su poder empieza a diluirse. Además, la ultraderecha quedó atrapada en un dilema comunicativo. Si respondían, serían ridiculizados. Si callaban, quedaban humillados. Eligieron callar, y eso fue aún peor. El silencio se interpretó como derrota. Una derrota en términos simbólicos es devastadora para un movimiento que necesita constantemente aparentar victoria. Para el PP, el momento fue una bofetada de realidad. No porque Rufián les atacara directamente, sino porque mostró, sin necesidad de mencionarlos, la pusilanimidad de una derecha que no se atreve a frenar a Vox. Aunque intenten disimularlo,
En el PP saben que dependen de Vox y que esa dependencia los arrastra cada vez más hacia posiciones reaccionarias. Lo que ocurrió en el Congreso con la intervención de Rufián es un recordatorio de que la derecha tradicional ha renunciado a liderar la derecha. Simplemente sigue a la ultraderecha, aunque eso la destruya electoralmente en el futuro. Ese día, el PP se quedó en silencio. No defendió a Vox, pero tampoco defendió la democracia frente a Vox. Ese silencio es el símbolo de su crisis moral. Un partido que aspira a gobernar España no puede permanecer mudo mientras la ultraderecha queda desnuda. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hicieron, mirar hacia otro lado, como si la escena no tuviera nada que ver con ellos, cuando en realidad lo tenía todo. Para la izquierda, el episodio fue una demostración de fuerza acumulada. Un recordatorio de que la claridad, la contundencia y el compromiso ético no solo son compatibles con la política progresista, sino que son necesarios. Durante demasiado tiempo, la izquierda ha jugado un papel defensivo, explicando cada medida con detalle técnico, respondiendo a bulos con explicaciones racionales, intentando no bajar al barro. Pero los 2 minutos de Rufián demostraron que la claridad es profundamente política, que la firmeza no es enemiga de la inteligencia, que la dignidad no se pierde al confrontar, sino al callar ante la injusticia. La izquierda tiene la obligación histórica de enfrentarse al fascismo, incluso cuando el fascismo se disfraza de partido democrático. Y esos 2 minutos fueron, en esencia, eso, una defensa de la democracia frente al autoritarismo. Una defensa de los vulnerables frente al odio. Una defensa de la verdad frente a la propaganda. Y la ciudadanía respondió porque reconoció en ese instante un liderazgo real, un liderazgo que no se achica, un liderazgo que no se esconde. Para la ciudadanía, la escena fue un recordatorio de que el Parlamento aún puede ser un espacio de verdad. Que la política no tiene por qué ser un teatro vacío. Que aún existen representantes que hablan desde la honestidad y desde el compromiso social. Que no todo está perdido en un país donde demasiadas veces los discursos se han llenado de cinismo. Muchos ciudadanos que no se identifican ni con ERC ni con la izquierda catalana sintieron orgullo al ver cómo alguien se plantaba frente a la extrema derecha con palabras que expresaban lo que ellos mismos sienten. Cansancio, indignación, hartazgo de ver cómo Vox utiliza el dolor real de la gente para fabricar enemigos imaginarios. En ese sentido, los 2 minutos fueron un acto de representación democrática. Y la representación importa. La democracia no solo consiste en votar, consiste en verse reflejado en quienes hablan en nombre del pueblo. Y cuando un representante logra expresar, de forma clara y valiente, el sentir de quienes no tienen altavoz, se produce un fenómeno político muy poderoso, nace el vínculo emocional. Ese vínculo, cuando lo genera la izquierda, es más valioso que cualquier campaña de comunicación. Porque no está basado en el marketing, sino en la verdad. Pero quizá el impacto más profundo de esta intervención es que revela una estrategia para el futuro. La ultraderecha no se combate solo con datos, ni solo con leyes, ni solo con tecnicismos. Se combate con discurso político claro, valiente y emocional. Se combate mostrando su vacío. Se combate recordando quiénes son y qué representan. Se combate haciéndoles entender, y haciendo entender al país, que no son una fuerza renovadora, sino el mismo viejo autoritarismo de siempre disfrazado de modernidad. Rufián no inventó esta estrategia, pero la ejecutó con una eficacia que pocas veces se ha visto en el Congreso. Y dejó claro que España no tiene por qué aceptar el marco de odio que Vox intenta imponer. Que hay otra forma de hacer política. Que la dignidad democrática aún puede ganar. Los 2 minutos que nadie olvidará no serán recordados solo por la contundencia del ataque, sino por lo que simbolizan, el día en que la ultraderecha quedó en evidencia. El día en que se demostró que el miedo puede cambiar de bando. El día en que la izquierda recordó que no tiene por qué ceder ni un centímetro a quienes intentan destruir lo que tanto ha costado construir. Y al final, eso es lo más importante, que la ultraderecha no avance porque la democracia retrocede, sino porque la democracia se calla. Ese día, gracias a Rufián, la democracia habló. Y habló muy claro.